Imagino que ya estamos. Buen día a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Cohen. Soy CEO y presidente del Grupo Cohen. La idea es incorporarlos de nuevo para charlar esta vez sobre nuestro futuro, resto de los próximos días o semanas sobre el tratamiento del impuesto a la riqueza. Para eso incorporamos y convocamos a los mejores tributaristas que nosotros conocemos, que son nuestro estudio que nos acompaña como auditor y como experto en impuestos para todo, que tiene que ver con Alberto Mastandrea y el equipo de BDO, esta vez acompañado por Edgardo Ponsetti. Si no les molesta, yo directamente les leería un poquito la bio de cada uno de ellos para que los conozcan. Muchos de ustedes ya los vieron liderando un poco nuestra propia visibilidad en instancias del blanqueo hace unos años, y nuestra idea es, bueno, les leo esto y que nos den un poquito más también de visibilidad, la que ellos tengan, porque tampoco pareciera ser mucha en estas instancias del tratamiento de la ley, para la ley del impuesto a la riqueza. Alberto Mastandrea es especialista en impuestos nacionales, directos e indirectos e internacionales, planificación fiscal y asesoramiento impositivo jurídico, más de 20 años de trayectoria en su especialidad. Es profesor de grado y posgrado en la UBA y en El Salvador. Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión y de AmCham. Miembro del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, institución donde también obtuvo su título como magíster de impuestos. Edgardo Ponsetti, abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Tributario. Se especializa en Derecho Tributario en la parte de litigios y controversias del ámbito nacional, provincial y municipal. Es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Austral y es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Profesor de la carrera de posgrado en tributación en El Salvador y a cargo de la materia de procedimientos tributarios. Profesor de la carrera de grado en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de las Ciencias Económicas y en la de Ciencias Económicas de la UBA, de la cual soy alumni. Así que, bueno, bienvenidos de nuevo, gracias por liderar esto. Yo me bajo y los dejo con los expertos. Bueno, muchas gracias, Ana. Yo también les doy la bienvenida. Para nosotros realmente un placer poder compartir este espacio con ustedes de la mano de nuestro socio estratégico, el Grupo Cohen, a quien apreciamos como amigos. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando respecto de este impuesto. Ustedes saben que hoy por hoy es un proyecto y desde nuestra perspectiva no dudamos de que se va a transformar en una ley que nos va a obligar en los próximos meses a estar liquidándolo en función a las variables que se terminen definiendo. En cuanto a un poco la organización de esta charla, vamos a estar transcurriendo la presentación a lo largo de 40-45 minutos y luego vamos a dejar un espacio para compartir las dudas que ustedes tengan, que nos parece la parte más jugosa del espacio. Como les comenté, se trata de un impuesto, de un proyecto que, bueno, recibió dictamen de comisión allá por fines de septiembre. Se espera que en las próximas semanas, si no es esta, será la siguiente, ya lo trate diputados, precisamente de las previsiones que tiene el bloque que lo está impulsando, que es el oficialismo. Están de alguna manera transmitiendo que han logrado o que van a lograr los votos necesarios para que la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen de estos proyectos, lo pase a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senado, y que en las próximas semanas, 2, 3, 4 a lo sumo, se esté convirtiendo en ley. Ustedes habrán escuchado que es un impuesto que desde los más recónditos ámbitos recibió muchísimas críticas. Las críticas principalmente porque nos convierte en el único país que tiene un impuesto al patrimonio y más precisamente un impuesto a los bienes, al activo de las personas humanas más alto de la historia, es decir, es un impuesto que si nosotros lo acumulamos con el impuesto sobre los bienes personales,
se transforma en un tributo sin precedentes, sin precedentes, un impuesto que ustedes saben se ha transformado en un impuesto perimido para las mayorías de las economías del primer mundo, porque es un impuesto, en general los impuestos a los patrimonios, es un impuesto que está básicamente en desuso. Son muy pocos los países que mantienen en su estructura tributaria un impuesto como el impuesto sobre los bienes personales en nuestro caso. Por lo tanto, al sumarse con este proyecto, lamentablemente nos coloca en el único país que tiene un tributo con este grado de agresividad. Y no solo por eso, que ya no es poco, pero además también porque de alguna manera afecta lo que es los bienes productivos. Es decir, vamos a ver que en la ¿Por qué estructura del sueldos? ¿Es como una cagada? lo que es la estructura del gravamen no solo alcanza los bienes personales, sino las inversiones en proyectos productivos. Bueno, dicho esto, nosotros lo primero que tenemos que saber es que el impuesto, el proyecto se presenta como un aporte solidario y extraordinario, es decir, lejos de ser un aporte solidario, realmente consiste en un tributo. No tenemos dudas que posee carácter fiscal este mal llamado aporte solidario, porque obviamente es coactivo. Obviamente, como les dije, posee dictamen de comisión. El dictamen de comisión fue favorable y se obtuvo allá por fines de septiembre, básicamente el 25 de septiembre. Se presenta como un impuesto por única vez. Si bien nuestro país posee muy mala experiencia con estos tributos, entendemos que realmente sí va a ser un impuesto por única vez. Lo que se duda, lo que está en cuestionamiento es si el impuesto sobre los bienes personales, que ustedes saben que estamos transitando el último año con escalas del 1,25% para los bienes del país y del 2,25% para los bienes del exterior, va a ser prorrogado con este formato. Esto sí, hay serias dudas de que sea el último año del impuesto sobre los bienes personales con estas alícuotas, básicamente por el hecho del contexto económico que transita nuestro país. Es sin lugar a dudas para nosotros un complemento del impuesto sobre los bienes personales, que al ser un complemento del impuesto sobre los bienes personales, está generando una alícuota integrada que va en el orden desde el 3% al 7,25% o al 7,5%, por eso lo está transformando en un impuesto sin precedente en lo que es la historia de los impuestos patrimoniales. Vamos hacia un esquema autodeterminativo. Esto significa que va a reposar en cabeza de los contribuyentes alcanzados por este impuesto en determinar la verdadera obligación tributaria, con una afectación específica que también genera ciertos reproches constitucionales, que son los que van a abordar Edgardo Ponseti hacia el final de esta presentación. En cuanto a lo que es la médula del impuesto, sabemos que el proyecto original era un impuesto que tenía características muy similares a lo que es el impuesto sobre los bienes personales, pero bueno, los distintos tratamientos que han tenido a lo largo de su gestación lo ha si se quiere, tornado en un impuesto que tiene características en muchos aspectos muy particulares, es decir, aquello que lo asimila al impuesto sobre los bienes personales básicamente son los cuadrados que están con un color mucho más fuerte, es decir, tiene que ver con el aspecto objetivo. Sin lugar a dudas, respecto del aspecto objetivo,
se asemeja al impuesto sobre los bienes personales porque toma los bienes sin dar la posibilidad de descontar deuda o pasivo alguno, tanto los bienes que están radicados en el país como los que están radicados en el exterior. En cuanto al aspecto espacial, como dije, como toma tanto los bienes del país como los bienes del exterior, se asemeja al impuesto sobre los bienes personales, lo que intenta de alguna manera apartarse por cuestiones que hacían mucho más reprochable constitucionalmente a este tributo, tiene que ver con los aspectos que están en un color mucho más pálido. Y esto tiene que ver con el aspecto temporal, que en origen el proyecto tomaba los bienes al 31 de diciembre, ya el último proyecto que fue debatido en comisión y el que recibió el dictamen positivo fue aquel que define que el impuesto va a gravar los bienes existentes al momento en el que se promulgue la norma, los bienes existentes al momento en que se promulgue la norma, con su cuantificación a ese momento. Es decir, la cuantificación del hecho imponible se aparta de lo que iba a ser en origen el 31 de diciembre y por lo tanto va a tomar las dos variables que en nuestro aspecto más nos interesan, estos son las valuaciones y el tipo de cambio al momento en que se promulgue la norma. Y claramente el tipo de cambio, que es un aspecto que sin lugar a dudas hace que mucho más contribuyentes ingresen al radar de este tributo. Ustedes está estimado en que básicamente esto va a afectar a 9.300 contribuyentes, pero nosotros no tenemos dudas que si hubiera una devaluación en el medio, esos 9.300 contribuyentes va a ser aún mayor, y que por las características que tiene el impuesto se espera recaudar una cifra similar a 300.000 millones de pesos, siendo claramente una de las variables que va a determinar si esto es así o no, el tipo de cambio que rija al momento en que este proyecto se transforme en ley. También respecto del aspecto subjetivo, es un aspecto que lo diferencia del impuesto sobre los bienes personales, porque en este caso vamos a ver que el aspecto subjetivo está definido al 31 de diciembre del 2019, es decir, ahí el proyecto se aparta del momento en el que el mismo se transforme en ley y toma el aspecto subjetivo de cada uno de nosotros como una foto de nuestra situación al 31 de diciembre del 2019. Y dicho esto, los ejes que vamos a estar recorriendo son básicamente 4: el aspecto subjetivo, el aspecto cuantitativo que uno tiene que considerar. Hay una cuestión que tiene que ver con que este proyecto ha sorprendido a muchas familias transitando un proceso de planificación fiscal y allí aparece una cláusula antielusiva y queremos hacer algún comentario respecto de la misma. Y por último, el cuarto bloque que lo va a estar explicando Edgardo Poncetti respecto de las cuestiones que hacen que este tributo en última instancia sea un tributo que estimamos que muy pocos lo van a ingresar, muy pocos contribuyentes van a efectivizar el ingreso del mismo, precisamente por todos los reproches constitucionales que hemos advertido que tiene este proyecto. En cuanto al aspecto subjetivo, básicamente el proyecto mira dos cuestiones. Como les dije, en primer lugar, analiza la residencia de los contribuyentes, de los obligados al 31 de diciembre del 2019, y esto es por cuanto el Estado, principalmente el fisco argentino, ha advertido que en los últimos meses muchos contribuyentes que lo serían de este tributo han perdido la residencia fiscal
a partir del 1 de enero del 2020, motivo por el cual han definido que la residencia fiscal se va a estar midiendo al 31 de diciembre del 2019. Y esto es, sin lugar a dudas, otro de los aspectos que tornan tan criticable y tan reprochable desde el punto de vista constitucional, porque si bien hay variables que el impuesto va a estar tomando o midiendo al momento de su promulgación, la residencia la retrotraen al 31 de diciembre del 2019. Entonces, la primera variable que tenemos que ver es si nosotros como contribuyente somos o éramos residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre del 2019. Y si superamos esa condición, lo segundo que tenemos que analizar es si estamos por encima o por debajo del mínimo exento que establece este impuesto, que, como ustedes conocerán, lo han fijado en la suma de 200 millones de pesos. Es decir, 200 millones de pesos es el umbral definido. Si estoy por debajo, entonces, por más que tenga la residencia fiscal al 31 de diciembre del 2019, no seré un sujeto obligado. Si estoy por debajo del umbral de los 200 millones de pesos al momento de la promulgación, tomando la evaluación de los bienes al momento de la promulgación, entonces no seré un sujeto obligado. Y si estoy por encima de los 200 millones de pesos, bueno, aun cuando esté en el límite mínimo, que son los 200 millones de pesos, estaré obligado por todos los bienes. Es decir, esto no es un mínimo no imponible, sino un mínimo exento. De alguna manera, alcanzado ese umbral, estoy obligado al pago. Estoy obligado al pago. Luego, también está previsto la situación de los no residentes del país, también los no residentes al 31 de diciembre de 2019, en cuyo caso a ellos también se los va a obligar, siempre que sean personas humanas o sucesiones indivisas, se los va a obligar a ingresar este tributo por los bienes que tengan en el país, siempre que la sumatoria de los bienes radicados en nuestro país superen el umbral de los 200 millones de pesos medidos a la fecha de la promulgación. Y después incorporan una cláusula también inédita para lo que es nuestro sistema tributario argentino, que establece precisamente que si estamos ante un supuesto de un nacional argentino que tenga residencia o domicilio fiscal en un país que para la República Argentina sea un país no cooperante o un país de baja o nula tributación, entonces allí cede el concepto de residencia, es decir, ya ese sujeto no va a estar obligado al pago por el concepto de residencia, sino que va a estar obligado por el concepto de nacional. De manera que, aun cuando yo hubiera perdido la condición de residente al 31 de diciembre del 2019, pero me refugié, tomé residencia en un país que para la Argentina es un país no cooperante porque no tiene acuerdos de intercambio de información con la República Argentina, ejemplo Paraguay, o estoy radicado o domiciliado en un país que para la República Argentina es de baja o nula tributación, bueno, ahí cede el concepto de residencia y como nacional argentino este proyecto de ley de alguna manera espera que tributemos por la totalidad de los bienes. Es siempre que obviamente supere el umbral cuantitativo de los 200 millones de pesos, también valuados al momento de la promulgación. Respecto de la base imponible que hace al aspecto cuantitativo, claramente si esperamos tener un tipo de cambio que ronde los 80 pesos, aquello que en origen se hablaba
de un umbral de $3.300.000 aproximadamente, bajó a 2,5 millones, precisamente por el efecto del tipo de cambio. Como ustedes saben, como toma los criterios de evaluación del impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los bienes personales, ustedes ya lo conocen, es un tributo que mide básicamente la capacidad contributiva casi a valores de mercado. Los únicos bienes que no se toman a valores de mercado son los inmuebles radicados en nuestro país, que se toma la evaluación fiscal, o algunos objetos vinculados al arte, o objetos vinculados con automóviles de colección o obras de arte que se toma el valor de origen, pero sacando esos pocos supuestos, el resto toma básicamente el valor de mercado de estos bienes. Y otra sorpresa para nosotros cuando se conocieron los primeros proyectos es que este tributo de alguna manera avanza contra todas las exenciones que estaban contenidas en el impuesto sobre los bienes personales, haciendo que queden todas ellas pulverizadas y por lo tanto ninguna de las exenciones que nosotros conocemos van a regir para de alguna manera liquidar este impuesto. ¿Cuáles son las exenciones típicas en el impuesto sobre los bienes personales que obviamente no se van a aplicar en el ámbito de este tributo? Y bueno, básicamente los títulos soberanos, los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o de cualquier índole, los inmuebles rurales también van a quedar alcanzados por este tributo, los inmuebles que constituyan para nosotros vivienda familiar, que están exentos del impuesto sobre los bienes personales y que este tributo también lo incorpora a la órbita del gravamen, o cualquier otro bien que por la existencia de tratados para evitar la doble o múltiple imposición, Argentina había de alguna manera cedido su potestad tributaria. El caso típico son los títulos emitidos por Bolivia, por ejemplo. Básicamente, a partir de esto, no existen exenciones, no existen exenciones. Este impuesto, de alguna manera, formula una doble escala, una escala para los bienes del país, una escala para los bienes del país, que ustedes podrán observar, que es la que está a mi izquierda, que arranca con una alícuota del 2%, que si lo sumamos a la alícuota del 1,25% del impuesto sobre los bienes personales que aplican para los bienes del país, vamos a tener en muchos casos una base equivalente al 3,25%, que en tanto el sujeto, de alguna manera el contribuyente, no tenga bienes en el exterior, será la única escala que aplique, mientras que si el contribuyente tiene activos en el exterior, va a aplicar esta primera escala solo en la medida que decida repatriar el 30% de las tenencias financieras que posee en el exterior. Si ese sujeto, si ese contribuyente, si ese futuro contribuyente tiene activos financieros en el exterior y decidiera no repatriar un monto equivalente al 30% de los activos financieros que tiene en el exterior, bueno, en ese caso tiene que desdoblar el cálculo del impuesto y entonces para los bienes del país tendrá que aplicar la primera escala y para los bienes del exterior tendrá que aplicar la escala que está a mi derecha. ¿Pero con qué particularidad? Para aplicar la escala de mi derecha, no solo tenemos que sumar los bienes del exterior, sino que también tenemos que sumar los bienes del país. Es decir, yo para establecer en qué tramo de esa escala estoy, tengo que sumar los bienes del país, los bienes del exterior, hacer un gran total con ambos conjuntos de bienes, establecer
en qué tramo de la escala estoy, y una vez que determiné en qué tramo de esa escala estoy, aplicar ese porcentaje, pero exclusivamente a los bienes del exterior. Es decir, que para definir la progresividad del impuesto, tengo que sumar la totalidad de los bienes, tanto del país como los bienes del exterior. Claramente, para aquellos que estén dispuestos a repatriar, nos obligan a hacerlo dentro de los 60 días hábiles de vencido el impuesto, y entonces de esa forma, en la medida que yo me comprometa a repatriar, voy a ingresar el impuesto considerando el total de bienes, pero exclusivamente impactado por lo que es la escala que estaba a mi izquierda. Y acá volvemos con una definición de activos financieros muy amplia, muy generosa, que incluye cualquier tipo de bienes, no solo los activos financieros, sino también incluye, de acuerdo a la definición original que se está ensayando, las participaciones en empresas con actividades en el exterior. Ustedes saben que esta definición también fue considerada para la moratoria, pero la moratoria con la reglamentación lo ha corregido, y entonces la moratoria ha definido que, bueno, si uno tiene empresas activas en el exterior, esas empresas no se van a considerar de alguna manera como activos financieros. Acá lo que habrá que ver es qué se entiende por activos financieros susceptibles de ser repatriados, pero no nos cabe ninguna duda que estos activos también se van a considerar para determinar el impuesto a ingresar. Esto no es lo que está en duda. Lo que pueda llegar a estar en duda si a los fines de establecer el 30% en el que estoy obligado a repatriar, de alguna manera se toman o no las participaciones en sociedades activas, que para la moratoria, como les dije, lo han corregido, hay que ver qué sucede en esta instancia. Y algo que de alguna manera generó muchas dudas es que también se estaría incluyendo, el proyecto lo ha incluido, los aportes a los trusts de cualquier tipo, inclusive los irrevocables. Sin embargo, entendemos que esta sería otra cláusula inconstitucional, porque claramente el obligado al pago no tiene capacidad contributiva a partir de estos aportes que haya hecho, en la medida que el trust que de alguna manera estemos analizando sea un trust irrevocable. Por lo tanto, entendemos que de promulgarse la norma con una cláusula similar, solamente quedarían comprendidos los trusts revocables o respecto de los cuales el contribuyente tenga control, y si no lo tuviera, claramente tiene que dejar fuera del cálculo precisamente los aportes a fideicomisos que se hubieran efectuado, siempre que estos tengan la calidad de trust irrevocables. También algo que recibió mucha crítica es que la ley incorpora una cláusula antielusiva, y es un tema sobre el que nosotros queremos de alguna manera exponer cuál es nuestro criterio. Nosotros entendemos que esta cláusula antielusiva que contiene el proyecto de ley establece que, bueno, que cualquier disposición de bienes que se hubiera realizado durante los últimos 180 días hábiles previo a transformarse en ley, el fisco lo va a investigar, y si verdaderamente no encuentra verdaderos argumentos por las cuales de alguna manera les expliquemos cuáles son las razones que han determinado esa disposición, bueno, el fisco va a encontrar mecanismos para establecer que ese contribuyente, al momento de determinar el impuesto, no solo tiene que considerar los bienes respecto a los cuales
integre el patrimonio a la fecha de la promulgación, sino también aquellos bienes que hayan dispuesto durante los últimos 180 días hábiles anteriores al momento en que se transforme en ley y que ese contribuyente no ha logrado explicar con razonables argumentos la cuestión por la cual de alguna manera dispuso de ese bien. Con lo cual entendemos que es una cláusula extrema. Nosotros a nuestros clientes les estamos diciendo que si han entrado en un proceso de sucesión familiar, que no lo discontinúen por cláusulas como la que estamos comentando, porque claramente son cláusulas que intentan precisamente atacar situaciones extremas, situaciones que no puedan justificarse, con lo cual, de hecho, nosotros continuamos trabajando en procesos de sucesión familiar, en parejas, en matrimonios que han los últimos meses definido o han optado por el régimen patrimonial del matrimonio, de separación de bienes, y por lo tanto están en un proceso en donde están dividiendo justamente el patrimonio y nos parece que pese a que la cláusula antielusiva existe, como es una figura totalmente legal, debiera explicarse y el fisco debiera respetarla. Aquellos que están o que han formado un trust irrevocable en los últimos meses o que por estos días están trabajándolo, nuestro mensaje es que no los discontinúen, y lo mismo aquellos que de alguna manera han perdido la residencia o están en proceso de perderla. Entendemos que la cláusula que está midiendo la residencia fiscal al 31 de diciembre del 2019 es una cláusula que a todas luces, desde nuestra mirada, es inconstitucional por ser retroactiva y bueno, precisamente por ser uno de los principios constitucionales que en materia tributaria son y fueron tan respetados. Bueno, dicho esto, le voy a dar el pase a Edgardo Ponsetti, al doctor Edgardo Ponsetti, que va a hacer un análisis de los aspectos constitucionales del tributo y algunas cuestiones procesales que tenemos que conocer para aquellos que de alguna manera estén analizando como posibilidad la posibilidad del litigio, que lamentablemente es una cuestión que se presenta en todo ámbito en el que estemos analizando técnicamente el tributo. Bueno, los dejo con él y en breve retomo. Muchísimas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Uno de los temas que comentaba Alberto al inicio es la baja recaudación que va a lograr este impuesto. Y cuando hablamos de baja recaudación, no se trata de un tema de rebeldía fiscal, sino se trata de una cuestión de vulneración de lo que tiene que ver con principios constitucionales, ¿sí? Este proyecto de ley de impuesto a la riqueza, lo que nosotros analizamos es que está colisionando con varios principios constitucionales, entre los cuales vamos a ver a todo lo que tiene que ver con el principio de no confiscatoriedad, el principio de legalidad, el principio de capacidad contributiva, también está lo que es el principio de razonabilidad, y lo que por último vamos a mencionar, que es el principio de razonabilidad. Ustedes van a ver que este tipo de impuestos, de proyecto de ley, en realidad, muchas veces cuando se discute la inconstitucionalidad del impuesto, se habla en general de dos principios. En este caso, nosotros vamos a demostrar que este proyecto tiene varios principios en pugna. Posteriormente, luego de analizar cuáles son los principios constitucionales en pugna, vamos a adentrarnos en todo lo que tiene que ver con las acciones procesales que van a tener los contribuyentes, porque en este caso hablamos, para poner en práctica esta colisión de principios constitucionales, lo que vamos a mencionar es
cuáles son las acciones procesales a seguir para no pagarlo, ¿no? Uno de los principios constitucionales que mencionamos, y es el primero que vemos en este proyecto de ley, es el de no confiscatoriedad. Cuando hablamos del principio de no confiscatoriedad, se da en estos casos cuando estamos hablando que estamos ante un impuesto que es análogo al impuesto sobre los bienes personales. Al comentar que es un impuesto análogo al impuesto a los bienes personales, nosotros le vamos a tener que adicionar la alícuota que tiene el impuesto sobre los bienes personales a este nuevo impuesto a las riquezas. Vamos a ver que, sobre todo en supuestos más gravosos que la ley incorpora, vamos a ver hasta todo lo que tiene que ver con bienes radicados en el exterior, que va a haber sujetos que hasta tributen el 7,5% sobre un determinado patrimonio. Y nosotros, cuando analizamos este principio de no confiscatoría sobre impuestos patrimoniales, ya hay fallo de la Corte, uno de ellos es Arislao de Olmos, en donde la Corte habló de estos principios como cuando las alícuotas absorben una parte sustancial del rendimiento del patrimonio. Y claramente vamos a ver patrimonios que van a generar una rentabilidad mucho menor a 7,5%, ¿no? Por ejemplo, del 2%. Entonces vamos a ver que esa alícuota y ese impuesto en particular va a absorber parte sustancial del tributo, con lo cual este principio de no confiscatoriedad va a requerir claramente y en forma previa un análisis de prefactibilidad con una pericia muy fuerte y muy contundente, pero consideramos que va a ser aplicado en todos los casos. El segundo principio que nosotros vemos que se encuentra en colisión y también se aplica a todo el universo de los contribuyentes alcanzados por este proyecto de gravamen, es el principio de seguridad jurídica. Y cuando hablamos del principio de seguridad jurídica, acá lo que nosotros tenemos que retrotraernos un poco es a lo que tiene que ver con la ley 27.260, que es la ley de sinceramiento fiscal. La ley de sinceramiento fiscal tenía un compromiso por parte del Estado que estaba tipificado en esa norma que fue promulgada a mediados del 2016, que establecía que para el periodo fiscal 2018 en adelante el impuesto sobre los bienes personales iba a tener una alícuota del 0,25%. Ante esta situación nosotros vemos que pasaron 3 años, se dictó a principios de este año la ley 27.541, la ley de solidaridad y reactivación económica. ¿Y qué pasó? Se incrementó también el impuesto sobre los bienes personales. Y hoy en día, con este proyecto de gravamen, no solo ya teníamos nosotros vulnerado este principio de seguridad jurídica con la ley de reactivación económica y se aumentó bienes personales, sino hoy en día, con este proyecto de gravamen, y al ser análogo al impuesto sobre los bienes personales, se agrega aún mayor carga impositiva a esos contribuyentes. Entonces, este principio de seguridad jurídica, en donde en el Estado, ¿no?, a través del Poder Legislativo, en el año 2016 les dijo a los contribuyentes, señores, nosotros nos vamos a comprometer para que a partir del año 2018, el periodo fiscal 2018, la alícuota del impuesto sobre los bienes personales sea 0,25, hoy va a haber sujetos que van a estar abonando el impuesto sobre bienes personales con adición a este impuesto a las riquezas, que es análogo, de hasta el 7,5%. Por eso, nosotros notamos que este principio, ya hay jurisprudencia de la Corte, que el Estado siempre tiene que establecer en forma previa, le tiene que poner las reglas del juego en forma clara a los contribuyentes para que adecúen sus conductas, y también claramente todo lo que tiene que ver con las inversiones. Otro principio también que estamos en análisis y también está en pugna con lo que es la Constitución Nacional es el principio de legalidad. Este proyecto colisiona con este principio cuando, en dos supuestos, uno, como comentaba Alberto, se habla de la pérdida de residencia, ¿no?, y se toma la foto del 31 del 12 del 2019, ahí este impuesto se estaría aplicando en forma retroactiva. Y no solamente en ese supuesto, sino también en esa cláusula antielusión, cuando hay sujetos que se van a desapoderar, establece el plazo de 180 días hábiles anteriores a la promulgación, y lo que establece es que este principio, estamos hablando de que nos están aplicando lo que es la retroactividad de una norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sabemos que las normas tributarias y el principio de legalidad establece que debe haber una ley previa a lo que es la configuración del hecho imponible. Y acá, en estos dos supuestos, lo que son
pérdida pérdida de residencia y también el desapoderamiento de bienes por parte del contribuyente, 180 días hábiles, cuando no había una norma que a mí gravaba el patrimonio, claramente no puede haber un tributo. Con lo cual, en esos dos supuestos, claramente vamos a estar planteando la retroactividad de la norma y lo que es la vulneración al principio de legalidad. Y para hablar de este tipo de impuestos de extraordinarios y hablar de la retroactividad, la Corte Suprema de Justicia ya se expidió en dos fallos que fueron leading case, que Navarro Viola y Pedro Insúa, en donde en el año, a mediados del año 82 sale una ley, es un impuesto extraordinario, que se crea con un supuesto de emergencia por lo que es la crisis generada por la Guerra de las Malvinas. Esa ley establecía que se gravaban los activos al 31 del 12 del año 1981. En esos supuestos, claramente en estos dos casos que estamos, Pedro Insúa y Navarro Viola, se declaró la inconstitucionalidad del impuesto por la retroactividad de la norma. Otro de los temas también de la legalidad que va a haber que analizar al momento de que salga, cuando se dicte, cuando se apruebe esta norma en la Cámara de Diputados, es que este es un impuesto, como comentó Alberto, de asignación específica. Y al ser un impuesto de asignación específica, se va a requerir la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Y esto es un tema particular porque esto lo establece el artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional. Y cuando hablamos de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, no estamos hablando de miembros presentes, ¿no?, sino de la totalidad de los miembros. Hoy en día, la cantidad de diputados que tiene la Cámara son 257, con lo cual la mayoría absoluta estamos hablando de 129 diputados. Hoy el Frente de Todos tiene 119 diputados, con lo cual va a necesitar 10 diputados, ¿no? Por eso hay que verlo esto cuando salga la norma, cómo logran consensuar esto, por ejemplo, con el Frente Renovador, para ver si en el caso de que no se logre la mayoría absoluta, porque, ¿qué pasa? Esto no lo consideran como al dictarse la norma, el proyecto no se considera como un impuesto específico, lo consideran como un aporte extraordinario, ¿sí? En caso de que no logren tener 129 votos, acá lo que vamos a tener que plantear es la vulneración a lo que es el principio de legalidad. También, otro de los principios que vamos a mencionar, también que este proyecto de gravamen no cumple, es el principio de capacidad contributiva. Con relación al principio de capacidad contributiva, lo que es menester comentar es que este principio lo vamos a tener que analizar en algunos supuestos particulares. Por ejemplo, en aquellos casos, este es un impuesto que se basa en una manifestación de la riqueza. Ahora bien, cuando hablamos de manifestación de riqueza, y a nosotros nos tienen en cuenta lo que tiene que ver con el patrimonio sin considerar ningún tipo de exención, sin considerar pasivos. Acá, aquellos sujetos que tengan un alto grado de endeudamiento o, por ejemplo, pérdidas cuantiosas, van a poder plantear la vulneración al principio de capacidad contributiva. ¿Por qué? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que fue otro caso resonante en la materia, que se llama la causa Hermitage, del 15 de junio del 2010, lo que estableció fue que para el impuesto a la ganancia mínima presunta que gravaba activos, este fallo se dictaminó a favor del contribuyente. ¿Por qué motivo? Porque este impuesto consideraba solo los activos. Y en el debate parlamentario, los propios parlamentarios lo que habían establecido es que un impuesto a los activos, cuando no se consideran las pérdidas y las ganancias, realmente no veían toda la porción de la torta, sino que era mucho más justo y equitativo hasta el impuesto al patrimonio neto. En virtud de lo cual, para esos casos en donde haya sujetos alcanzados que tengan pérdidas cuantiosas o un alto grado de endeudamiento, vamos a poder plantear esta colisión, este principio particular. Y no solamente esto, también es importante hacer una buena planificación, porque otro de los casos que mencionaba Alberto era el caso de las sucesiones indivisas. Y ustedes saben que las sucesiones indivisas son sujetos del gravamen desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos. A partir de la declaratoria de herederos,
lo que se hace es la partición de las cuotas partes. Entonces, ese patrimonio se va a dividir, entre los herederos existentes. Entonces, es importante, antes de la promulgación de la ley, para esos sujetos que son las declaratorias, para todo lo que son las sucesiones indivisas, lograr la declaratoria de herederos para quedar fuera del gravamen, en caso claramente que el fisco lo considere por estas cláusulas que estuvimos analizando. Esto va a ser un caso de litigio y claramente entendemos favorable en el futuro en la justicia. También vamos a mencionar lo que es el principio de igualdad, ¿no? Y equidad. Y hablando de manifestación de riqueza, este gravamen, este proyecto de gravamen, lo que tiene son alícuotas más gravosas por bienes situados en el exterior. Claramente, que haya bienes situados en el exterior tampoco nos genera a nosotros un indicio, una presunción certera de lo que tiene que ver con una riqueza y que sea susceptible de ser más gravosas con una alícuota. Por eso también, eso van a ser otro de los puntos que se van a discutir. Y por último, que no es un dato menor y siempre es complementario a otros principios constitucionales, se encuentra lo que es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad es otro de los principios que nosotros siempre decimos que nunca en un fallo se puede analizar en forma individual, nunca hay una causa que se gana por el principio de razonabilidad per se si no se toma como complementario de otros principios. Y el principio de razonabilidad viene a complementar los anteriores principios con escalas arbitrarias, ¿no? En donde a los sujetos alcanzados no se consideran exenciones, desgravaciones, situaciones particulares, ¿sí? Y hay otro punto también en donde aparece en pugna este principio de razonabilidad, que es con respecto a la asignación de recursos de este impuesto. Nosotros vimos que el origen, ¿no? Lo que lleva a crear este proyecto de impuesto a la riqueza es lo que tiene que ver con morigerar lo que es los efectos económicos de la pandemia. Y dentro de lo que tiene que ver con la asignación específica, si ustedes leen este proyecto, ustedes van a ver que el 25% va a estar asignado a lo que tiene que ver con la producción de gas natural, destinado a lo que es promover la producción de gas natural. Y ahí lo que nosotros tenemos que ver es que se distorsiona lo que es el objetivo de esta ley, ¿no? ¿Para qué se crea este gravamen? Y se está poniendo un interés oculto que nada tiene que ver con el objetivo de su creación. Entonces, nosotros lo que podemos ver de este proyecto es diferentes principios que nos van a decir a nosotros por qué litigarlo. No se trata de un tema de rebeldía fiscal, sino que es un tributo que va en contramano a diferentes principios constitucionales que lo mencionamos. Y ahora, la gran pregunta, ¿no? Para ver un poco el futuro y qué hacer cuando nosotros vemos que tenemos un proyecto de ley que alcanza a ciertos sujetos, ¿no? ¿Qué hacer cuando me está calzando este gravamen y realmente vulnera principios constitucionales? ¿Cómo yo debo hacer para no pagarlo, ¿no? Y ajustarme a derecho? Bueno, también en la introducción veíamos que es un impuesto, va a ser un impuesto autodeterminativo, que significa que el fisco exige que se presente la declaración jurada. Al presentarse la declaración jurada, el fisco, en caso de no presentación de la declaración jurada o presentación en forma errónea, lo que va a iniciar un proceso de inspección. Ese proceso de inspección, cuando surja un ajuste, va a ser posterior sujeto a lo que es una determinación de oficio, y esa determinación de oficio se va a litigar posteriormente ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Todo este proceso con efectos suspensivos. Pero ahí nosotros, cuando hablamos de efectos suspensivos, es que el contribuyente que va a estar litigando no va a tener que abonar el gravamen, ni los intereses, ni ningún tipo de sanciones, si es que se aplican. Ahora bien, el Tribunal Fiscal, nosotros nos encontramos ante un inconveniente de que el Tribunal Fiscal no va a poder declarar la inconstitucionalidad de una norma, salvo que la Corte Suprema se haya expedido en tal sentido. Entonces, nosotros, paralelamente a tener este procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? Estar litigando en el Tribunal Fiscal, cuando al contribuyente le inician el proceso de determinación de oficio y se encuadra lo que se llama el acto en ciernes, es decir, un acto, un comportamiento del fisco tendiente a decirle al contribuyente que debía ingresar el gravamen y no lo hizo, deben interponer una acción
meramente declarativa de inconstitucionalidad ante la justicia federal, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos procesos paralelos. En uno vamos a estar litigando el quantum de la obligación tributaria y en el otro la inconstitucionalidad del gravamen, para que cuando nosotros tengamos una sentencia de la inconstitucionalidad de la norma, el tribunal fiscal tenga que suspender su pronunciamiento hasta que esa sentencia quede firme, pero no emitir dictamen y, sobre todo, conjugarse en forma precisa a ese dictamen. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar esto en dos temas particulares. Vamos a ver que al ser un proceso autodeterminativo, en estos casos que los contribuyentes decidan litigarlo, como está pasando en la gran mayoría de los casos, lo que hay que hacer en el momento del vencimiento es presentar una multinote ante AFIP, ¿sí? En donde se exponen los argumentos de hecho y derecho que tiene el contribuyente para hacer valer la inconstitucionalidad, no presenta el gravamen y espera que el fisco inicie lo que es el procedimiento de determinación de oficio, para luego también interponer la acción meramente declarativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entendemos claramente que en la actualidad, hoy en día, los contribuyentes no pueden seguir haciéndose cargo de todo lo que es el gasto público y todas las cargas que le está trasladando el Estado. Entonces, creemos que con este proyecto de gravamen hay suficientes argumentos para hacerlo valer en la justicia. Y creo que esto, que el sistema sea autodeterminativo, es una gran posibilidad para que sea la justicia la que decide en cada caso particular si el contribuyente, el sujeto alcanzado, debe ingresar o no el gravamen, ¿sí? Eso es uno de los puntos que tiene este proyecto de ley. Y adicionalmente, claramente este impuesto, a diferencia de otros impuestos de emergencia, ¿no? Impuestos que se van creando en forma extraordinaria, este impuesto aclara que es por única vez, con lo cual creemos, si bien el impuesto sobre los bienes personales sí se va a ir complementando y se va a ir prorrogando, creemos que este impuesto no se va a prorrogar ni en el futuro. En el caso de que así sea, lo importante también al momento de no presentar la declaración jurada es que el fisco, como no hay declaraciones juradas de los contribuyentes anteriores, el fisco no puede aplicar la figura del pago provisorio de impuestos vencidos, ¿sí? La figura del pago provisorio de impuestos vencidos es que cuando uno no presenta una declaración jurada, el fisco utilice una declaración jurada de un periodo no prescripto. Entonces, acá tenemos mayor tranquilidad para los contribuyentes porque como no hay una declaración jurada anterior, el fisco no la puede replicar y tampoco la puede ejecutar ni trabar ninguna medida cautelar en su caso. Así que bueno, estos son un poco los lineamientos generales que tiene este proyecto de ley y bueno, estamos disponibles para cualquier consulta al respecto. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Muy interesante el análisis constitucional. Claramente, Argentina, como dije al principio, ya no tiene espacios para más impuestos. Estamos viviendo una presión tributaria en cabeza de las personas humanas que lo aleja de cualquier racional en el mundo. Lamentablemente, en todos los espacios que participamos, las expectativas o el grado de cumplimiento que por lo menos en los primeros sondeos que está arrojando el impuesto es muy, pero muy bajo. Sin embargo, bueno, el Estado, principalmente el oficialismo, sigue avanzando con el proyecto. Estamos a disposición, hemos habilitado un chat para hacer preguntas y respuestas. Comenzaron a hacer algunas preguntas. La primera tiene que ver con lo siguiente, nos preguntan, ¿en qué momento la AFIP puede inhibir a un contribuyente que no pague el tributo? Y bueno, ahí le pido a Edgardo que nos responda. Bueno, esa pregunta, tal vez con el desarrollo de la charla, después la fuimos contestando, pero esto es importante tenerlo en cuenta que al ser autodeterminativo el gravamen y el fisco tener que iniciar lo que es un proceso de inspección y luego la determinación de oficio, terminando de dirimir la contienda en el tribunal fiscal,
estamos ante efectos suspensivos, con lo cual durante este proceso el fisco no puede trabar embargos ni establecer ninguna medida inhibitoria contra el patrimonio de los contribuyentes. Eso es una de las situaciones más beneficiosas para litigar el gravamen. Nosotros, cuando se modifica, porque hubo un cambio con respecto al proyecto, en un momento, cuando habían comentado que iba a ser la foto al 31 de diciembre, pensamos que iba a ser podía ser una determinación administrativa. Pero en el hipotético caso que hubiera sido una determinación administrativa, también iba a ser susceptible de un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Con lo cual, para litigar este gravamen hay que tener mayor tranquilidad de todo lo que tiene que ver con no van a sufrir embargos, porque la propia ley de procedimientos tributarios establece lo que son efectos suspensivos para todo el proceso. Estamos resguardados en ese sentido. Uh-huh. La segunda pregunta que nos hacen dice, si el sujeto obligado es un residente fiscal al 31 de diciembre del 2019, ¿no es retroactiva o inconstitucional la norma? Sí, por supuesto que sí, lo hemos destacado. Es un aspecto que estaría vulnerando el principio de no retroactividad. Ustedes saben que la Constitución Nacional establece ciertos principios que deben respetarse en materia tributaria. Uno de ellos es el que la norma no puede ser retroactiva, que la norma esté mirando la situación del contribuyente o su residencia fiscal al 31 de diciembre, sin lugar a dudas le genera una tacha de inconstitucional muy severa, que seguramente la mayoría de los sujetos que estén de alguna manera alcanzados por esta dispensa la harán valer. Después nos preguntan, ¿puede haber fallos diferenciados que un contribuyente no tenga que pagar y otros pagar en un total de acuerdo al proyecto? Ahora esto le voy a pedir a Edgardo que complemente la respuesta, pero sin lugar a dudas, cuando uno de alguna manera discute la constitucionalidad de un tributo, lo hace para el caso específico. Y uno de los principios que es transversales para todos los contribuyentes es el principio de confiscatoriedad. Un impuesto, como decía Edgardo en su presentación, no puede afectar una parte sustancial de la renta, y si lo afectase, sobreviene la inconstitucionalidad. Entonces, en general, salvo para casos muy específicos, como por ejemplo el tema de la residencia, nosotros sí tenemos que analizar caso por caso para ver si en nuestro caso en concreto, teniendo en cuenta las rentas generadas por ese patrimonio expuesto a este tributo, hace que el impuesto que nos obliguen a pagar, integrado con el impuesto sobre los bienes personales, se transforme o no en confiscatorio. Entonces, seguramente en los extremos, para todos los contribuyentes que estén en los extremos, va a ser confiscatorio. Pero en los primeros niveles pueden darse supuestos en los que para algunos contribuyentes que hayan obtenido rentas muy importantes, que no lo sean. Por eso nosotros estimamos que la inconstitucionalidad va a afectar a un gran número de contribuyentes por las tasas que se están manejando. De todas formas, eso no puede evitar hacer el análisis particular del caso concreto. No sé si querés de alguna manera hacer alguna otra reflexión, Edgardo. No, como bien comentó Alberto, esto es la jurisprudencia, nosotros lo vimos por ajuste por inflación, todo igual. Este proyecto de gravamen tiene, como comentamos, un sinnúmero de principios, muchos principios constitucionales que los que estuvimos hablando, pero en general la jurisprudencia es para cada caso particular, salvo, por ejemplo, como por ejemplo yo mencioné, el principio de seguridad jurídica, que es para todos, ¿no? Y esto que hablamos de la emboscada fiscal y la ley 27260, que estableció el 0,25% para periodos posteriores al 2018, y hoy en día volvemos a lo mismo, a la sumatoria, principio de razonabilidad que se aplica para todos los casos, ¿sí? Pero la tendencia, como dijo Alberto, de la jurisprudencia es cada caso particular tiene que justificar. Acá no se trata de
todos los casos la defensa va a ser igual. Va a ser cada caso particular. Acá hay otra consulta que nos preguntan, según el proyecto de ley, dispone que una porción significativa de la recaudación tiene por destino financiar proyectos de la empresa YPF, que es una empresa privada. También dice que otra porción será para financiar proyectos de empresas pymes. Mi pregunta es, si el Congreso tiene facultades para sancionar con fuerza de ley un gravamen cuyo destino sea financiar las empresas privadas. Sí, tiene potestad. El problema acá, lo que vemos nosotros, hay potestad para eso, sí lo tiene que justificar. Acá el problema está en la justificación. Tenemos una ley, un objetivo, y después, con lo que yo dije, y esto es muy criticado, por eso vamos, en todos los casos, vamos a ir a este principio, es ¿a dónde va? Yo lo que nos vamos a parar y nosotros vamos a tener que pedirle al Estado es que nos diga cómo va a justificar el 25% de la producción al gas, a toda la promoción de esta actividad particular, al gas natural, con lo que tiene que ver con la pandemia, que nos expliquen por qué motivo tiene que ver, dónde está el objetivo del gravamen, que era la pandemia, este impuesto extraordinario por única vez, por la situación particular, y la afectación específica. Ahí es donde se provoca el quiebre. Sí lo podría hacer, pero lo debe justificar y tiene que ser congruente. Por eso hablamos del principio de razonabilidad. Gracias. Dice otra pregunta. ¿La fecha de la presentación de la declaración jurada es aconsejable que el contribuyente presente una multinota en la que fundamenta por qué no está pagando el tributo? Bueno, acá contestalo, Edgar. Sí, es aconsejable. ¿Por qué motivo? Nosotros, claramente, ¿por qué nosotros en general lo tomamos? Porque para evitar cualquier soslayamiento o cualquier problema con respecto al dolo, ¿sí? ¿Y el dolo qué significa? Con el tema sancionatorio y eventuales problemas de encuadre con la ley penal tributaria. Claramente, ¿por qué esto no encuadra en la ley penal tributaria? Porque hay omisión de declaración jurada, punto 1, y la omisión de declaración jurada per se no encuadra en la ley penal tributaria. Y punto 2, el elemento doloso. Yo le voy a decir a la FIP, con una multinota contundente, con sólidos argumentos, que se están vulnerando principios constitucionales, y es por eso que yo no ingreso el gravamen. Hasta pongo a disposición la declaración jurada de bienes personales, cuánto daría el gravamen, pero no lo pago porque lo que voy a hacer es que lo decida la justicia. No estoy en ningún encuadre de rebeldía fiscal, sino le quiero expresar eso. Por eso nosotros aconsejamos la multinota al momento del vencimiento de la declaración jurada. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué porcentaje de la renta anual se puede considerar confiscatorio? Sobre el particular, lo que tenemos para mencionar es que la Corte en el pasado había fijado un umbral del 33% de la renta bruta. Este es un parámetro que se fijó en el pasado. En general, lo que nosotros solemos recomendar es que se sumen todos los tributos que afectan la renta, tanto los tributos como un impuesto a la renta, un impuesto a las ganancias, y además se sumen los impuestos patrimoniales. Cuando hacemos ese cálculo, por lo general, estos tributos están amputando más de un 50% o 60% de la renta total. Y entonces en esos casos, sin lugar a dudas, estamos frente a un tributo que está afectando la parte sustancial de la renta que exige o que exigió nuestra Corte Suprema para considerar que el tributo se transformó, en el caso específico, en confiscatorio. Hay otra pregunta que dice, tengo entendido que es probable que el fisco dictamine un anticipo importante sobre la declaración jurada del 2019, lo cual haría más difícil litigar sin pagar todo el impuesto, ya que si así fuera, habría que litigar judicialmente, para lo cual hay que obtener una cautelar, lo cual no es tan fácil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, etc. ¿Ustedes lo entienden así? Bueno, acá no podemos descartar que en la estructura del impuesto la FIP establezca la obligación de hacer un pago a cuenta. Pero para hacer un pago a cuenta, bueno, también el fisco va a encontrar las mismas dificultades
para hacerlo exigible. Con lo cual, si bien uno no descarta que pueda exigir o existir un pago a cuenta, sí todo lo que trasciende es que el umbral temporal entre el momento en que la ley se transforme que el proyecto se transforme en ley y la obligación de presentar una declaración jurada no va a ser un espacio temporal amplio, con lo cual es muy posible que directamente uno vaya a la obligación de ingresar el impuesto determinado. Pero es verdad que también se habla de la posibilidad de un pago a cuenta, ¿no? Y acá, Edgardo, ¿querés hacer alguna reflexión sobre...? Sí, hay que ver cómo se define la ley, primero, y puede haber algunas cuestiones, pero para establecer un pago a cuenta, también un anticipo, tiene que haber una declaración jurada y una base previa, que acá está el problema. A ver, no sabemos con qué puede salir hoy en día el Estado, y vemos si estamos hablando de este proyecto, como venimos hablando de estas normas contradictorias, pero es dificultoso ese camino porque es necesaria una declaración jurada previa. Esto lo vamos a definir cuando tengamos el texto en cuestión y lo veamos. Yo lo veo difícil, pero bueno, considerando la necesidad de caja que hay hoy en día y el actuar arbitrario del Estado, uno esto no lo puede tenemos que esperar, descartar. claro. No. Bueno, otra pregunta ¿es extraordinario el impuesto por única vez o lo pueden continuar en un futuro? Tal como está el proyecto, es extraordinario, es por única vez, con lo cual si quisieran volver sobre este tributo tendrían que sancionar otro tipo de ley distinta a lo que es hoy el proyecto, ¿no? Si este fuera el proyecto que se transforma en ley, porque así está previsto que sea por única vez y sea extraordinario. Si en el 2019 tuve pérdidas por los activos y en el 2020 ganancias, ¿con cuál se compara? Bueno, acá básicamente la comparación se va a tener que hacer con el 2020 porque lamentablemente ese es el periodo, digo lamentablemente por el efecto de la devaluación que va a provocar que muchos más contribuyentes que los originalmente pensados entren en el radar de los 200 millones de pesos. Entonces, vamos a tener que analizar la confiscatoriedad teniendo en cuenta los resultados producidos durante el 2020, que va a ser precisamente el umbral de tiempo que se va a definir para sacar la foto de este nuevo tributo. Con lo cual, las pérdidas del 2019 obviamente van a servir para mostrar un panorama mucho más complejo, pero son principalmente las del 2020 las que van a tener que considerar, se van a tener que considerar al momento de definir la confiscatoriedad. No sé si querés agregar algo más, Edgardo. No, coincido 100%. Bueno, no tenemos más preguntas. Nuevamente agradecerle a Edgardo por el acompañamiento y por la explicación. Agradecerle al Grupo COEN por la invitación. Agradecerles a ustedes por la permanencia y por la participación. Esperamos que haya sido de utilidad y como siempre estamos a disposición y a través de COEN vamos a estar compartiendo esta presentación que hemos corrido durante el día de hoy. Los saludamos, le deseamos muy buena jornada y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.